bajo pecado grave, que se reúnan lo más pronto posible y elijan para la iglesia un papa, porque sin el papa, la iglesia estaría así toda dividida. No se puede hacer nada sin el papa, no podemos resolver los problemas, buscar esa unión. La sede quedaba vacante y todo que se quedaba como estaba, nadie podía hacer nada. Se sellaban el tiempo en el cual muere un papa y es elegido el otro se le llama sede vacante. Desgraciadamente nosotros estamos en una sede vacante ya desde 65 años. Esto nunca se había visto antes. Pero no es una cuestión eclesiástica. Perdón, no es una cuestión divina. Es una cuestión eclesiástica que nosotros nos asestaron un golpe terribilísimo. Se hirió al pastor y se dispersaron las ovejas. Les aseguro que allí saldrían cosas muy buenas. Solución del problema, solución del rumbo hacia donde tiene que tomar la iglesia. Se resolverían diferencias, dudas, que aquel obispo no es válido, que aquel obispo es dudoso, pero hace un buen trabajo. Se reúnen y ahí mismo resuelven su problema. Inclusive el Espíritu Santo daría la gracia para saber qué hacer, para restaurar la iglesia, porque la iglesia es una sociedad perfecta. La iglesia no puede ser destruida. La iglesia no puede ser acéfala. La iglesia siempre tiene que tener un dirigente. La iglesia es monárquica. Entonces Dios nos daría los remedios necesarios para restaurar la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, queridos fieles, no tienen ese deseo? De que todos los católicos que quedamos nos vayamos extendiendo y la fe de Cristo se vaya expandiendo como en los primeros siglos de la iglesia. ¿Quién de ustedes no vería con mucho ánimo, corazón y alegría que se juntaran y que todos los obispos que quedan católicos en el mundo se pudieran visitar, ayudar, sostener, aconsejar mutuamente? Todos tenemos ese deseo porque somos católicos. Y no solamente es un deseo, queridos fieles, es una obligación. Así como la iglesia es apostólica, es cantárcel para ser iglesia, ¿por qué no se han reunido? ¿Por qué el demonio del orgullo, de la soberbia, nos ha causado más daño que el mismo modernismo, que no queremos reunirnos? Se ordena un sacerdote por allá, se consagra un obispo para allá, hace su capillita, su iglesia y vive muy contento allí solo. No es suficiente para ser católico. Usted no puede vivir separado, así sea obispo, así sea sacerdote, así sea fiel. No puede vivir separado. La iglesia es una. Como la túnica de Cristo, la túnica inconsútil de Cristo. La iglesia es una sola en la fe, una sola en el culto, una sola en la autoridad. Así es que usted no se puede decir católico, así sea obispo verdadero, válido, si usted no busca esa unidad con sus hermanos, la unidad por la cual rezó Cristo, la unidad que nos encargó Cristo, la unidad que nos obligó, que nos mandó, que instituyó Cristo para su única iglesia. Puede ser usted apostólico, puede ser católico, puede ser santo, pero si no tiene la característica de la unidad, usted no es católico. O son las 4 notas para la iglesia, o no es ninguna, usted no es iglesia. Usted tiene 3 notas de la iglesia católica, pero le falta una, usted no es católico. Porque la iglesia verdadera Cristo tiene que ser una, santa, católica y apostólica. Entonces los obispos que nos decimos católicos, sí, tenemos la santidad en la predicación, la santidad en los sacramentos, porque nunca se les ha enseñado a ustedes algo malo. Santidad en su fundador, santidad en los medios que se utilizan para levantar a las personas de la simple naturaleza a la sobrenaturaleza. Santidad en cuanto al espíritu de la iglesia, en cuanto a la finalidad y en cuanto a los medios. Entonces tenemos que unirnos, ya no es opcional.
De hecho, nos hemos tardado demasiado en unirnos. Así es que obispos del mundo, sacerdotes del mundo, fieles del mundo, tenemos no solamente que rezar por esta unión, tenemos que hacer efectiva esta unión, y este aporte de este obispo me parece excelente. Me parece excelente. Hay que reunirnos todos los obispos, no pelear unos con otros para poderle darle guerra a la herejía, al demonio, a los enemigos de Dios. Queridos fieles, métanse a este portal, apoyen este obispo, apoyen a un servidor que es su obispo, que está totalmente de acuerdo con que nos reunamos en un concilio imperfecto para poder solucionar dudas de ordenaciones, dudas en cuanto a la fe, restaurar la iglesia como debe de existir, debe de estar. ¿Cómo? Ahí el mismo Espíritu Santo nos dirá cómo. Ahí se van a tratar temas como, ¿es factible la elección de un pontífice o no? ¿Es posible que estemos viviendo la sede vacante total? Porque algunos obispos dicen que no, que ese que está ahí no es un papa formal, pero es un papa material. Otros dicen, no, si es el Santo Padre, los lefebristas, pero está equivocado. Otros decimos, no señores, o se es papa completo y entero, o no se es papa entero y completo, o no se es papa simplemente. Todo eso se tiene que discutir en un concilio, y verán cómo el Espíritu Santo nos llegará a dar esa unión, esa paz, esa tranquilidad que el mundo no puede dar, y darnos las armas necesarias para poder todos los que nos decimos católicos, en un solo corazón, en un solo culto, en una sola doctrina, en una sola batalla, empezar a pelear por el reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces yo les ruego, queridos fieles, que se unan a este movimiento de unión entre los obispos de la tradición. Pero ¿qué creen? Aquí está lo imperfecto. Nos da mucha alegría saber que ya varios obispos están despertando para la unidad. Queridos fieles, porque no estamos dando testimonio. Jesucristo dijo, ustedes darán testimonio de mí. Los apóstoles dieron testimonio de Él. Y nosotros en la actualidad, la verdad es que estamos dando testimonio. ¿Es verdad que estamos dando testimonio? No, no estamos dando un buen testimonio. Los lefebristas dicen, miren, los sedevacantistas, todos divididos, todos locos, todos haciendo esto y aquello. No estamos dando un buen testimonio. Los modernistas dicen, ellos son tan poquitos y se pelean entre ellos. No estamos dando un buen testimonio. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, en que se amen los unos a los otros, y el amor produce unidad. Si verdaderamente somos católicos, tenemos que amarnos como fieles, como pastores, y tenemos que estar unidos en la caridad, porque la caridad es el vínculo de la unión. Y la caridad es lo que nos encargó Cristo. Lo leemos en la epístola de hoy. Nos dice, hermanos, sean prudentes y velen orando. Pero ante todo, dice, ámense siempre los unos a los otros, porque la caridad hace resplandecer una multitud de pecados. Hace desaparecer, una multitud de pecados. Mandato de Cristo. Tenemos que estar unidos en el amor, en la caridad, en la gracia. Y aquel que no quiere estar unido con otros no es católico, porque le faltaría la nota esencial de la unidad. Así es que este obispo creó este portal. Los locos todos haciendo esto y aquello. No estamos dando un buen testimonio. Los modernistas dicen, ellos son tan poquitos y se pelean entre ellos. No estamos dando un buen testimonio. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, en que se amen los unos a los otros, y el amor produce unidad. Si verdaderamente somos católicos, tenemos que amarnos como fieles, como pastores, y tenemos que estar unidos en la caridad, porque la caridad es el vínculo de la unión. Y la caridad es lo que nos encargó Cristo. Lo leemos en la epístola de hoy. Nos dice, hermanos, sean prudentes y velen orando. Pero ante todo, dice, ámense siempre los unos a los otros, porque la caridad hace resplandecer una multitud de pecados.
hace desaparecer, una multitud de pecados. Mandato de Cristo, tenemos que estar unidos en el amor, en la caridad, en la gracia. Y aquel que no quiere estar unido con otros no es católico porque le faltaría la nota esencial de la unidad. Así es que este obispo creó este portal, el cual me parece a mí una excelente idea inspirada por Dios. Omitir e ir al contenido grabación sin título, solo grabación sobre la unidad religiosa a nuestros venerables hermanos los patriarcas, primates, arzobisposis, obispos, y demás ordinarios locales en paz y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Quizás nunca antes habíamos visto, como vemos en nuestros tiempos, mentes humanas tan absortas en el deseo de fortalecer y extender, para el bienestar común de la sociedad humana, esa relación fraterna que nos une y que es consecuencia de nuestro origen y naturaleza comunes, pues, dado que las naciones aún no disfrutan plenamente de los frutos de la paz, de hecho, en diversos lugares, viejas y nuevas discrepancias desembocan en sedición y conflictos civiles, y puesto que, por otro lado, muchas disputas que atañen a la tranquilidad y la prosperidad de las naciones no pueden resolverse sin la participación activa y la ayuda de quienes gobiernan los estados y promueven sus intereses, es fácil comprender, y más aún porque nadie cuestiona ya la unidad de la raza humana, por qué muchos desean que las diversas naciones, inspiradas por este parentesco universal, se unan cada día más estrechamente entre sí. 2. Algunos persiguen un objetivo similar en lo que respecta a la nueva ley promulgada por Cristo nuestro Señor. Pues, dado que sostienen con certeza que es muy raro encontrar hombres desprovistos de todo sentido religioso, parecen haber fundado en esa creencia la esperanza de que las naciones, aunque difieran entre sí en ciertos asuntos religiosos, llegarán sin mucha dificultad a ponerse de acuerdo como hermanos al profesar ciertas doctrinas, que constituyen, por así decirlo, una base común de la vida espiritual. Por esta razón, estas personas organizan con frecuencia convenciones, reuniones y discursos a los que asiste un gran número de oyentes y en los que se invita a participar en la discusión a todos sin distinción, tanto a los infieles de toda clase como a los cristianos, incluso a aquellos que lamentablemente se han apartado de Cristo o que con obstinación niegan su naturaleza y misión divinas. Ciertamente, tales intentos no pueden ser aprobados por los católicos, ya que se basan uno en la falsa opinión de que todas las religiones son más o menos buenas y dignas de alabanza, pues todas manifiestan y significan de diferentes maneras ese sentido innato en todos nosotros, que nos conduce a Dios y al reconocimiento obediente de su mandato. Ya no es opcional. De hecho, nos hemos tardado demasiado en unirnos. Así es que obispos del mundo, sacerdotes del mundo, fieles del mundo, tenemos no solamente que rezar por esta unión, tenemos que hacer efectiva esta unión, y este aporte de este obispo me parece excelente. Me parece excelente. Hay que reunirnos todos los obispos, no pelear unos con otros para poderle darle guerra a la herejía, al demonio, a los enemigos de Dios. Queridos fieles, métanse a este portal, apoyen este portal, apoyen a este obispo, apoyen a un servidor que después, en estos tiempos que ya tenemos claro que la sede está vacante, que no tenemos un papa, que la iglesia es una sociedad perfecta, que puede ser restaurada en sí misma si no fuera perfecta, entonces tenemos que unirnos, ya no es opcional. De hecho, nos hemos tardado demasiado en unirnos. Así es que obispos del mundo, sacerdotes del mundo, fieles del mundo, tenemos no solamente que rezar por esta unión, tenemos que hacer efectiva esta unión, y este aporte de este obispo me parece excelente. Me parece excelente. Hay que reunirnos todos los obispos, no pelear unos con otros para poderle darle guerra a la herejía, al demonio, a los enemigos de Dios. Restaurar la iglesia como debe de existir, debe de estar. ¿Cómo? Ahí el mismo Espíritu Santo nos dirá cómo. Ahí se van a tratar temas como, ¿es factible la elección de un pontífice o no? ¿Es posible que estemos viviendo la sede vacante total? Porque algunos obispos dicen que no, que ese que está ahí no es un papa formal, pero es un papa material. Otros dicen, no, si es el Santo Padre, los lefebristas, pero está equivocado. Otros decimos, no señores.
O se es papa completo y entero, o no se es papa entero y completo, o no se es papa simplemente. Todo eso se tiene que discutir en un concilio. Y verán cómo el Espíritu Santo nos llegará a dar esa unión. El motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. No pasa inadvertido el tono casi burlón de la posa cita de Lumen Gentium. Precisamente en el momento en que Bergoglio reconoce a los obispos como custodios de la tradición, les pide que supriman la más elevada y sagrada expresión orante. ¿Quién quiere? Francisco, cabecilla de la facción más extremista del progresismo. Su doble papel de papa y de dictador de la Iglesia Católica. Communication, which is that like that of Athanasius. He is the Athanasius of our time, Archbishop Gano. He is the Athanasius of. Es la Iglesia de Roma la que ha guardado con celo durante 2000 años el testamento de nuestro Señor, la misa de siempre. Nuestro Señor, queda claro, entregó todas sus riquezas, todas sus joyas, entregó a sí mismo a su esposa por el medio de la Santa Misa y atándolas a él mismo. Más que la previsión de una persona muy sabia, muy experimentada, es algo sobrenatural. Y no olvidemos que también esta declaración fue la causa de la condena de la Fraternidad San Pío X. Fue a causa de esta declaración que unos meses más tarde la fraternidad fue canónicamente suprimida. Y 1 año y medio después, el propio Monseñor Lefebvre fue suspendido. En varias ocasiones se pidió en Roma a Monseñor Lefebvre que se retractara. Estas inculturaciones, este esnovismo, esta originalidad, este culto cada vez más próximo que se confunde con los evangelistas, con los protestantes, esta desacralización que ha tenido la liturgia con las reformas que surgieron del concilio, esta crisis sacerdotal, el mismo sentido del sacerdocio, que hoy por hoy la Iglesia, como hemos dicho en alguna disciplinario, con esta democratización, esta sinodalidad, esta participación de la, humanamente hablando, de viraje, de retorno, sino que la Iglesia sigue en un movimiento que parece no saber cuál va a ser el término. Parece, como diría un Teilhard de Jardin, que van hacia ese punto mega, ¿no es cierto? Van hacia un devenir em donde ayer se condenava algo. Bispos, etc., que professam a fé católica, que celebram os sacramentos tradicionais. Ali está a Igreja Católica? Não está. Então, por isso que Vossa Caridade concluiu muito bem que, hoje em dia, nós partimos dessa premissa, quer dizer, que aqueles bispos e sacerdotes que pelo menos se dispõem a dizer assim, olha, eu desejo ensinar tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. E eu desejo romper completamente, não vou reconhecer nada do que foi feito por esses que fizeram o Vaticano II e por esses impostores que agora se apresentaram como papas ensinando coisas contrárias à religião. Então, quer dizer, quando a pessoa se apresenta assim, ele se apresenta como alguém que é católico. E é por isso mesmo que os fiéis começam a se dirigir a essas pessoas e ter esse reconhecimento de que eles são hoje autoridades legítimas. Porque, como eu ia dizendo, Deus não podia deixar que as portas do inferno prevalecessem totalmente. Então, o mínimo que restou da igreja, né, esses ossos, essa estrutura básica que restou no corpo para que o corpo ressuscitasse,
seria não só fiéis que têm a fé, mas também uma hierarquia que seja capaz de promover de novo toda a sucessão apostólica para poder dar para a Igreja Católica verdadeira uma hierarquia legítima. Então, nesse sentido, nós temos agora todo um caminho a fazer para poder ajudar a restaurar essa hierarquia legítima da Igreja Católica. Virtud de la epiqueia. Sin embargo, como el nombre de este canal indica, defenderemos el uso recto de este concepto contra su desnaturalización sofística. Hoy demostraremos que la postura de reconocer y resistir ante la figura de León XIV no es solo una falta de prudencia, sino una posición absurda y ajena a la constitución divina de la Iglesia. Analizaremos por qué la única conclusión compatible con la indefectibilidad del cuerpo místico es el sedevacantismo formal. Primer punto. La naturaleza de la epiqueia. Según la doctrina atomista, tras su prohibición reconoce a León XIV como papa legítimo, es decir, como legislador supremo en posesión de sus facultades, el legislador está presente. Al actuar contra su prohibición expresa, la fraternidad no ejerce una virtud, sino una vía de hecho que destruye el principio de unidad. La epiqueia no puede ser invocada de manera habitual para establecer una jerarquía paralela que ignore sistemáticamente la jurisdicción del pontífice a quien. Segundo punto. El objeto de la autoridad. La fraternidad afirma que la jerarquía actual impone leyes nocivas, ritos ambiguos y doctrinas que lesionan la fe. Precisamente por eso se resisten. Pero, en la sana metafísica de la autoridad, ésta se define por su fin, el bien común. Debemos aplicar la distinción escolástica entre materia y forma en la autoridad. El sedevacantismo formal reconoce que las designaciones de la jerarquía, incluido León XIV, pueden ser materialmente válidas. Los sujetos ocupan las sedes legalmente. Sin embargo, constatamos una ausencia de autoridad formal. Esto se debe a la presencia de un obstáculo voluntario. Nos daría la sobreabundancia de gracia que está prometida a la Iglesia, la indefectibilidad que le daría Dios a la Iglesia, la asistencia tan pronta, tan especial que le daría Dios a los obispos reunidos en un concilio. Les aseguro que allí saldrían cosas muy buenas. Solución del problema, solución del rumbo hacia dónde tiene que tomar la Iglesia. Se resolverían diferencias, dudas, que aquel obispo no es válido, que aquel obispo es dudoso, pero hace un buen trabajo. Se reúnen y ahí mismo resuelven su problema. Inclusive el Espíritu Santo daría la gracia para saber qué hacer, para restaurar la Iglesia, porque la Iglesia es una sociedad perfecta. La Iglesia no puede ser destruida. La Iglesia no puede ser acéfala. La Iglesia siempre tiene que tener un dirigente. La Iglesia es monárquica. Entonces Dios nos daría los remedios necesarios para restaurar la Iglesia. ¿Cuántos de ustedes, queridos fieles, no tienen ese deseo? De que todos los católicos que quedamos nos vayamos extendiendo y la fe de Cristo se vaya expandiendo, un pontífice o no. Es posible que estemos viviendo la sede vacante total, porque algunos obispos dicen que no, que ese que está ahí no es un papa formal, pero es un papa material. Otros dicen, no, si es el Santo Padre, los lefebristas, pero está equivocado. Otros decimos, no, señores. Se basan uno en la falsa opinión de que todas las religiones son más o menos buenas y dignas de alabanza.
pues todas manifiestan y significan de diferentes maneras ese sentido innato en todos nosotros, que nos conduce a Dios y al reconocimiento obediente de su mandato. Quienes sostienen esta opinión no solo están equivocados y engañados, sino que, al distorsionar la idea de la verdadera religión, la rechazan y, poco a poco, se desvían hacia el naturalismo y el ateísmo. Quienes sostienen esta opinión no solo están equivocados y engañados, sino que, al distorsionar la idea de la verdadera religión, la rechazan y, poco a poco, se desvían hacia el naturalismo y el ateísmo, como se le llama, de lo cual se deduce claramente que quien apoya a quienes sostienen estas teorías e intentan ponerlas en práctica, abandona por completo la religión divinamente revelada. 3. Pero algunos se dejan engañar más fácilmente por las apariencias externas de bondad cuando se trata de fomentar la unidad entre todos los cristianos. 4. No es correcto, se repite a menudo, incluso consonante con el deber, que todos los que invocan el nombre de Cristo se abstengan de reproches mutuos y, finalmente, se unan en caridad mutua. ¿Quién se atrevería a decir que ama a Cristo, a menos que trabaje con todas sus fuerzas para cumplir los deseos de Él, quien pidió a su Padre que sus discípulos fueran uno, y no quiso el mismo Cristo que sus discípulos se distinguieran de los demás por esta característica, a saber, que se amaran unos a otros? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. 2. Todos los cristianos, añaden, deberían ser como uno, pues, entonces serían mucho más poderosos para expulsar la plaga de la irreligión, que como una serpiente se arrastra cada día más, y se extiende más, y se prepara para robarle al Evangelio su fuerza. Estas cosas y otras que esa clase de hombres conocidos como pancristianos repiten y amplifican continuamente. No estamos dando un buen testimonio. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, en que se amen los unos a los otros, y el amor produce unidad. Si verdaderamente somos católicos, tenemos que amarnos como fieles, como pastores, y tenemos que estar unidos en la caridad, porque la caridad es el vínculo de la unión. Y la caridad es lo que nos encargó Cristo. Lo leemos en la epístola de hoy. Nos dice, hermanos, sean prudentes y velen orando. Pero ante todo, dice, ámense siempre los unos a los otros, porque la caridad hace resplandecer una multitud de pecados. Hace desaparecer, una multitud de pecados. Mandato de Cristo. Tenemos que estar unidos en el amor, en la caridad, en la gracia. Y aquel que no quiere estar unido con otros no es católico, porque le faltaría la nota esencial de la unidad. Así es que este obispo creó este portal, el cual me parece a mí una excelente idea, inspirada por... Se repite a menudo, incluso consonante con el deber, que todos los que invocan el nombre de Cristo se abstengan de reproches mutuos y, finalmente, se unan en caridad mutua. ¿Quién se atrevería a decir que ama a Cristo, a menos que trabaje con todas sus fuerzas para cumplir los deseos de Él, quien pidió a su Padre que sus discípulos fueran uno, y no quiso el mismo Cristo que sus discípulos se distinguieran de los demás por esta característica, a saber, que se amaran unos a otros? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. 2. Todos los cristianos, añaden, deberían ser como uno, pues, entonces serían mucho más poderosos para expulsar la plaga de la irreligión, que como una serpiente se arrastra cada día más, y se extiende más, y se prepara para robarle al Evangelio su fuerza. Estas cosas y otras que esa clase de hombres conocidos como pancristianos repiten y amplifican continuamente. Y estos hombres, lejos de ser pocos y dispersos, han aumentado hasta conformar una clase entera, agrupándose en sociedades muy extendidas, la mayoría dirigidas por no católicos, aunque profesan diversas doctrinas sobre la fe. Esta iniciativa se promueve con tal fervor que en muchos lugares logra la adhesión de numerosos ciudadanos, e incluso se apodera de la mente de muchos católicos, seduciéndolos con la esperanza de lograr una unión que sea del agrado de la Santa Madre Iglesia, cuyo único anhelo es reconducir a sus hijos descarriados y traerlos de vuelta a su seno. Pero en realidad, bajo estas palabras seductoras y halagos, se esconde un gravísimo error que destruye por completo los fundamentos de la fe católica. 5. Por lo tanto, advertidos por la conciencia de nuestro oficio apostólico de que no debemos permitir que el rebaño del Señor sea engañado por falacias peligrosas, invocamos,
venerables hermanos, vuestro celo para evitar este mal, pues confiamos en que por los escritos y palabras de cada uno de vosotros el pueblo llegará más fácilmente a conocer y comprender los principios y argumentos que estamos a un buen número de ellos, por ejemplo, niega que la Iglesia de Cristo deba ser visible y aparente, al menos hasta el punto de parecer un solo cuerpo de fieles, concordantes en una misma doctrina bajo una sola autoridad y gobierno, sino que, por el contrario, entienden una Iglesia visible como nada más que una federación, compuesta por diversas comunidades de cristianos, aunque se adhieran a doctrinas diferentes, que incluso pueden ser incompatibles entre sí. En cambio, Cristo nuestro Señor instituyó su Iglesia como una sociedad perfecta externa a su naturaleza, y perceptible a los sentidos, que debía llevar adelante en el futuro la obra de salvación del género humano, bajo el liderazgo de una sola cabeza, 4, con una autoridad que enseñaba de palabra, 5, y mediante el ministerio de los sacramentos, fuentes de la gracia celestial, 6, por lo cual atestiguó por comparación la semejanza de la Iglesia con un reino, 7, con una casa, 8, con un redil, 9, y con un rebaño, 10. Esta Iglesia, después de haber sido tan maravillosamente instituida, no podía, al ser removida es la muerte de su fundador y de los apóstoles que fueron los pioneros en su propagación, extinguirse por completo, y dejar de existir, pues a ella se le dio el mandamiento de conducir a todos los hombres, sin distinción de tiempo ni lugar, a la salvación eterna. Y yendo, pues, enseñad a todas las naciones, 11, en el continuo cumplimiento de esta tarea. ¿Acaso le faltará a la Iglesia algún elemento de fuerza y eficacia, cuando Cristo mismo está perpetuamente presente en ella? Según su solemne promesa. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 12. De ello se deduce que la Iglesia de Cristo no solo existe hoy y siempre, sino que es exactamente la misma que en tiempos de los apóstoles, a menos que afirmemos, lo cual Dios no permita, que Cristo nuestro Señor no pudo cumplir su propósito, o que se equivocó al afirmar que las puertas del infierno jamás prevalecerían contra ella. 13:7. Y aquí parece oportuno exponer y refutar cierta opinión falsa, de la cual depende toda esta cuestión, así como este complejo movimiento por el cual los no católicos buscan lograr la unión de las iglesias cristianas. Pues los autores que favorecen esta visión están acostumbrados, casi innumerables veces, a citar estas palabras de Cristo, para que todos sean uno, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 14, con este significado, sin embargo, que Cristo Jesús simplemente expresó un deseo y una oración que aún no se ha cumplido, pues son de la opinión de que la unidad de fe y gobierno, que es una señal de la única y verdadera Iglesia de Cristo, apenas ha existido hasta el presente, y no existe hoy. Consideran que esta unidad puede ser deseada, y que incluso puede ser alcanzada algún día mediante la instrumentalidad de voluntades dirigidas a un fin común, pero que mientras tanto solo puede ser considerada como un mero ideal. Añaden que la Iglesia en sí misma, o por su naturaleza, está dividida en secciones, es decir, que está compuesta por varias iglesias o comunidades distintas, que aún permanecen separadas, y, aunque comparten ciertos artículos doctrinales, discrepan en cuanto al resto, que todas ellas gozan de los mismos derechos, y que la Iglesia fue una y única desde a lo sumo, la época apostólica, hasta los primeros concilios ecuménicos. Por lo tanto, dicen, las controversias y las antiguas diferencias de opinión que mantienen divididos hasta el día de hoy a los miembros de la familia cristiana deben dejarse completamente de lado, y a partir de las doctrinas restantes, elaborar y proponer una forma común de fe, en cuya profesión todos no solo sepan, sino que sientan que son hermanos. Las diversas iglesias o comunidades, si se unieran en algún tipo de federación universal, estarían entonces en condiciones de oponerse con firmeza y éxito al avance de la irreligión. Esto, venerables hermanos, es lo que se suele decir. Hay quienes, en efecto, reconocen y afirman que el protestantismo, como lo llaman, ha rechazado, 4 con gran falta de consideración, ciertos artículos de fe y algunas ceremonias externas, que, de hecho, son agradables y útiles, y que la Iglesia romana aún conserva. Sin embargo, pronto añaden que esa Iglesia también ha errado y corrompido la religión original al añadir y proponer como creencia ciertas doctrinas que no solo son ajenas al Evangelio, sino incluso repugnantes a él,
Entre las principales de estas se encuentra la que concierne a la primacía de jurisdicción, que fue otorgada a Pedro y a sus sucesores en la sede de Roma. Entre ellos, ciertamente, hay algunos, aunque pocos, que otorgan al romano pontífice una primacía de honor, o incluso cierta jurisdicción o poder, pero esto, sin embargo, consideran que no proviene de la ley divina, sino del consentimiento de los fieles. Otros, incluso, llegan a desear que el propio pontífice presida sobre su variopinta, por así decirlo, asambleas. Pero aún así, aunque se encuentren muchos no católicos que predican a viva voz la comunión fraterna en Cristo Jesús, no se encontrará a ninguno que se someta y obedezca al vicario de Jesucristo, ni como maestro ni como gobernante. Mientras tanto, afirman que estarían dispuestos a tratar con la Iglesia de Roma, pero en igualdad de condiciones, es decir, como iguales con un igual. Pero incluso si pudieran actuar así, no parece dudoso que cualquier pacto que pudieran concertar los obligaría a apartarse de las opiniones que, aún los llevan a errar y desviarse del único rebaño de Cristo 8. Siendo así, es evidente que la sede apostólica no puede, bajo ninguna circunstancia, participar en sus asambleas, ni es lícito para los católicos apoyar o colaborar en tales iniciativas, pues, de hacerlo, estarían dando su consentimiento a un cristianismo falso, totalmente ajeno a la única Iglesia de Cristo. ¿Acaso permitiremos, lo cual sería verdaderamente inicuo, que la verdad, una verdad divinamente revelada, sea objeto de compromiso? Pues aquí se trata de defender la verdad revelada. Jesucristo envió a sus apóstoles por todo el mundo para que impregnaran a todas las naciones con la fe del Evangelio, y para que no se extraviaran, quiso de antemano que fueran enseñados por el Espíritu Santo. 15. ¿Acaso esta doctrina de los apóstoles ha desaparecido por completo, o se ha oscurecido en ocasiones, en la Iglesia, cuyo gobernante y defensa es Dios mismo? Si nuestro Redentor afirmó claramente que su Evangelio continuaría no solo durante la época de los apóstoles, sino también en los siglos venideros, es posible que el objeto de la fe se haya vuelto tan oscuro e incierto con el paso del tiempo, que hoy sea necesario tolerar opiniones incluso incompatibles entre sí. Si esto fuera cierto, tendríamos que confesar que la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la morada perpetua del mismo Espíritu en la Iglesia y la predicación misma de Jesucristo, hace ya varios siglos, perdieron toda su eficacia y utilidad. Afirmar lo cual sería una blasfemia, pero el Hijo unigénito de Dios, cuando mandó a sus 5 representantes que enseñaran a todas las naciones, obligó a todos los hombres a dar crédito a todo lo que les fue hecho conocido por testigos preordenados por Dios. 16. Y también confirmó su mandato con esta sanción: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. 17. Estos 2 mandamientos de Cristo que deben cumplirse, uno, es decir, enseñar, y el otro creer, no pueden siquiera entenderse, a menos que la Iglesia proponga una enseñanza completa y fácilmente comprensible, y sea inmune cuando enseña así de todo peligro de errar. En este asunto, también se desvían del camino correcto quienes piensan que el depósito de la verdad es tan laborioso, y con un estudio y discusión tan largos, que la vida de un hombre apenas bastaría para encontrarlo y tomar posesión de él, como si el Dios misericordioso hubiera hablado a través de los profetas, y de su Hijo unigénito simplemente para que unos pocos, y los ancianos, aprendieran lo que él había revelado a través de ellos, y no para inculcar una doctrina de fe y moral, por la cual el hombre debería ser guiado a lo largo de todo el curso de su vida moral. 9. Estos pancristianos que se dedican a unir las iglesias parecen, en efecto, perseguir las ideas más nobles al promover la caridad entre todos los cristianos. Sin embargo, ¿cómo es posible que esta caridad tienda a perjudicar la fe? Todos saben que el mismo Juan, el apóstol del amor, que parece revelar en su Evangelio los secretos del Sagrado Corazón de Jesús, y que nunca dejó de inculcar en la memoria de sus seguidores el nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, prohibió por completo cualquier relación con aquellos que profesaban una versión mutilada y corrupta de la enseñanza de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis: que Dios os ayude. 18. Por esta razón, puesto que la caridad se basa en una fe completa y sincera, los discípulos de Cristo deben estar unidos principalmente por el vínculo de una sola fe. ¿Quién puede, pues, concebir una federación cristiana cuyos miembros conserven cada uno sus propias opiniones y juicios privados, incluso en asuntos que atañen al objeto de la fe, aunque sean repugnantes a las opiniones de los demás? ¿Y de qué manera,
Nos preguntamos, ¿pueden pertenecer a una misma federación de fieles quienes tienen opiniones contrarias? Así pues, venerables hermanos, es evidente por qué esta sede apostólica jamás ha permitido que sus súbditos participen en las asambleas de no católicos. Pues la unión de los cristianos solo puede promoverse fomentando el retorno a la única y verdadera Iglesia de Cristo de aquellos que se han separado de ella, ya que en el pasado la han abandonado lamentablemente. A la única y verdadera Iglesia de Cristo, decimos, la cual es visible para todos y que ha de permanecer, según la voluntad de su autor, exactamente igual a como él la instituyó. Durante el transcurso de los siglos, la mística esposa de Cristo jamás ha sido contaminada, ni podrá serlo jamás en el futuro. Como atestigua Cipriano, la esposa de Cristo no puede ser engañada a su esposo. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen.